damos, porque yo no lo uso. Ahí está, ¿ves? Yo no lo uso, ¿viste? Bueno, de paso ingresaron algunos compañeros más. Bueno, che, no tenía nada preparado, Moro, discúlpame, pero como la mayoría acá te conocemos y los que no te conocen lo irán haciendo en el transcurso de la charla. Pero bueno, el compañero Moro Flores, que va a iniciar la charla, es un compañero que pertenece y tiene una larga No hay trayectoria café. en la lucha de los pueblos originarios. Y también en la actualidad es miembro de la mesa ejecutiva de la Corriente Unidad Popular Latinoamérica, miembro del Consejo de Redacción de Proyecto Cultural Maíz, y bueno, también participan con ciertos aportes como este, por ejemplo, en el taller de formación de Proyecto Cultural Maíz, que continúa hoy justamente con estas dos charlas, hoy lunes 19 y viernes 23, sobre pueblos originarios. Elegimos octubre porque es un mes significativo por muchas cosas, pero también por los pueblos originarios. Ya no hace falta explicar cuál es la razón. Así que, bueno, Moro, te estaríamos dando la palabra y en todo caso, no sé cómo lo tenés pensado, si hacer una introducción y después van a haber preguntas, debate. Eh, yo quisiera hacer una introducción general y después darle el paso a, digamos, por ahí en el paréntesis de darle el paso a Martín, el compañero Martín Maliqueo, mapuche, de Neuquén, para que hable sobre un tema específico, que es la lucha del pueblo mapuche, bueno, que muchas veces trasciende, digamos, en los medios y en hechos, digamos, que tienen digamos, unas consecuencias políticas, digamos, ¿no? De cómo se trata ese tema. Y Bien, que es actual, ¿no? Muy actual. sí, sí. Bueno, Bueno, empecemos. presentarme, digamos, sí, todos me conocen por el Moro, aunque mi nombre sea Rolando, Flores, Chaile, de origen diaguita, por abuelos, bisabuelos, eh, y entonces, la octubre, como decía el compañero, digamos, tiene entre tantas fechas que son significativas en las luchas populares y en los cambios también, digamos, sociales en el mundo, como fue la Revolución Rusa, que fue el tema de lo que celebramos el sábado, el Día de la Lealtad, también una fecha, digamos, la muerte del Che, digamos, el 9 de octubre. Pero entre ellas, digamos, desde siempre, digamos, los 12 de octubre, es una fecha que los pueblos indígenas levantamos porque fue un hecho, digamos, que marcó el principio del fin, digamos, de los pueblos indígenas tal cual existían en este continente. Una ruptura, un corte histórico y la dominación, digamos, y la imposición de un colonialismo que hasta el día de hoy no alcanzó a establecer un modo, digamos, de producción, un modo que sea superior a lo que fue la experiencia, digamos, de los pueblos indígenas en América, que fue ese concepto y esa práctica comunitaria, que fue ese concepto, digamos, de ligazón con la tierra, y por lo tanto, digamos, con ese concepto también integral, ¿no? De verse como parte de y no como dueña de. Entonces, por supuesto que la charla de hoy no va a ser, digamos, una charla de, de un relato histórico, porque no pretendíamos hacer eso, sino ponerla en el eje
que nosotros consideramos que tiene que ser parte de la discusión política de las organizaciones sociales y políticas, que es el tema del indígena como sujeto histórico, como sujeto social y también como sujeto de cambio. Obviamente que lo que pasó el día de ayer en las elecciones en Bolivia viene a reafirmar este concepto, viene a dar testimonio de que la lucha de los pueblos indígenas tiene una razón de ser histórica y tiene una identidad y tiene una presencia, digamos, en la vida social y política de las llamadas, digamos, repúblicas, que es innegable. Si nosotros nos remontamos, digamos, a que por ejemplo, el último censo poblacional, digamos, en la Argentina, en la cual se le daba la posibilidad de expresar, digamos, si tenía algún parentesco de descendencia o de tener algún origen indígena, el 60%, digamos, expresó esa realidad. Que aún en la historiografía oficial y en el tratamiento, digamos, político del tema indígena, hay un atraso enorme, hay un desconocimiento terrible y mucho más, digamos, hay un ninguneo de la lucha y de la causa indígena. Por desconocimiento, por llevarse, digamos, por prejuicios históricos y, ¿por qué no?, también por una mentalidad de alguna forma colonial, ¿no? Colonialista todavía. Entonces, releyendo un poco, digamos, para tener una idea, digamos, de algunas cuestiones a tocar, decía Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, un teórico marxista, digamos, peruano, decía que el problema del indio estaba ligado necesariamente, digamos, al tema de la tierra y que toda la colonia, la estructura, digamos, de la sociedad colonial no pudo incorporar al indígena porque no tenía otro modo más que el saqueo y estaba atraído, digamos, la colonización por el tema de los minerales. El tema de la extracción del oro, de la plata, era el principal eje de la dominación española en este continente. Y me reencontré casualmente con un ensayo histórico, digamos, de Bartolomé Mitre, que es muy curioso, ¿viste? Cómo trata el tema indígena. Dice que lo trata como un mal genético, que por suerte, digamos, la colonia podía hacer, digamos, de esa mezcla en la costa, digamos, a donde no había justamente los minerales, para hacer, digamos, la colonización. Por suerte, digamos, él rescata que la ligazón, digamos, del colono, o sea, del español, con los indígenas, para hacer una nueva y una raza, digamos, una raza, porque le hablan de raza, el tema del criollo, ¿no? Como heredero de la iniciativa del colonizador, pero que tenía los vicios y el mal genético también de lo indígena. Cosa que lo compara con la colonización, digamos, del norte, ¿no? Como en Estados Unidos, en el cual es colonizado, digamos, por una nación, digamos, como Inglaterra, que traía en el seno, digamos, de otra relación con respecto, digamos, a la colonia, otra relación en concepto, digamos, de organización social y política. A diferencia que
los colonos, digamos, que fueron traídos a América del Sur, eran aventureros, mucho vinculados al comercio, a la actividad del contrabando. Entonces, y después en el reparto de las tierras, y eso ya lo sabemos con el tema de la llamada conquista del desierto, en la cual como pago eran retribuidos, digamos, los generales y todos los mandos y quienes lo financiaban con miles y miles de hectáreas a su favor. Con lo cual, lo que nunca, ni siquiera después de la República, pudo resolver es el tema de la tierra, que es un tema central, es un tema de qué manera, digamos, el dominio colonial se sigue sosteniendo. Y dice en otra parte que yo lo anoté acá como frase, Mariátegui, dice: ignorar o eludir el problema indígena como problema económico-social está condenado a un absoluto descrédito. La cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas administrativas, con métodos de enseñanza u obras de vialidad, es un trabajo superficial, mientras subsista la feudalidad de los terratenientes. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social y política, y sus realizadores deben ser los propios indígenas. Creo que esto es central en el tema de la definición de cómo tratar el tema indígena y cómo incorporar la lucha indígena a un proyecto emancipador, a un proyecto, digamos, que contenga a las masas más amplias, digamos, del pueblo, en lo cual los indígenas son parte, aún desorganizados, aún faltos, digamos, de conciencia histórica, inclusive faltos de identidad muchas veces por el trabajo permanente de la iglesia y de la cultura dominante, en provincias que netamente son casi feudales. Porque esto que dice Mariátegui, que decía, podemos hacer las leyes de protección o las leyes que favorezcan el reclamo indígena, pero estos son impracticables porque en esos lugares a donde viven, digamos, los pueblos indígenas, domina la propiedad terrateniente. Y es esa la ley que se aplica. Y es esa la relación que tienen, digamos, con el Estado Nacional, los propios indígenas. Entonces yo quería marcar y señalar esto porque fíjense ustedes qué casualidad en la cual pareciera en un momento de la historia, no hace mucho tiempo, en lo cual nos anunciaban el fin de las ideologías y el tema otra vez del el mundo unipolar. O por otro lado, decía alguien, decía multipolar, pero era unipolar porque había un solo, digamos, ganador en esa disputa. Y aparece en ese momento algo que nadie tuvo en cuenta, nadie pudo prever, digamos, decir que podía suceder, que fue el tema de el cuestionamiento a las medidas, digamos, de ese nuevo régimen, digamos, que planteaba el imperialismo, que eran las áreas económicas, como el NAFTA, acá, que le habían ganado de mano los europeos con el Mercosur, pero después quisieron aplicar el ALCA, sale los indígenas en México, en 1994, el 1 de enero, rompen el silencio de muchos años y son los que patean el tablero y ponen otra vez en discusión y empiezan, digamos, a plantear el tema de otra visión
del mundo, otra visión de las ideas, otra visión, digamos, de la organización social y política. Y eso quizás fue el comienzo de un nuevo ciclo en América y en el continente, en el cual después se sucedieron con luchas en Ecuador, digamos, de la Confederación Indígena de Ecuador, la CONAIE, poniendo en jaque muchas veces al gobierno de Ecuador, y después culmina en el proceso que se da en Bolivia con el triunfo de Evo Morales, el primer presidente indígena en este continente. O sea, que esto, que nosotros por ahí veíamos como un proceso, o gente que decía, bueno, pero los indígenas no son importantes porque no son muchos o no tienen una representación política, empieza, digamos, a tener vigencia otra vez el tema de la cosmovisión, el tema de la cultura, el tema de volver a rearmar dentro de un proceso que ya lleva años, pero que avanza inexorablemente en Latinoamérica. Y esto de Bolivia, no es que surgió Evo Morales y se planteó como para gobierno, o lo plantearon, digamos, como candidato y fue candidato y ganó. No, es la consecuencia y es el emergente de una lucha que empieza allá por 1961 con el planteo del indigenismo, o por lo menos el planteo indianista de Fausto Reinaga en su momento, con el planteo y la organización que supieron llevar adelante inclusive acciones, digamos, de lucha armada en Bolivia, como el MRTK, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, a donde empiezan a reivindicar de nuevo la figura del catarismo, de Tupac Katari, que fue el que en su momento hizo el cerco, digamos, a La Paz y puso en jaque a la colonia en aquel momento. ¿Qué pasa, digamos, en todo ese proceso? Creo que a la par de la discusión de retomar, digamos, el tema de la identidad en un país donde más del 80% es indígena, obviamente empiezan a reconocerse y a organizarse en función de eso. Y así se dan organizaciones como la que planteó el Fausto Reinaga en 1966, que arman el Partido Indio Boliviano. Hay otra agrupación que se llama Minca, que juega un rol muy importante porque eran profesores y estudiantes de la Universidad de Bolivia, que hacían un gran trabajo de difusión y un trabajo teórico. Y el movimiento revolucionario de Tupac Katari, en 1970, se lanzan, digamos, inclusive a la lucha armada en Bolivia. Y el tema también, cómo aparece la huipala, porque la huipala, que es un símbolo hoy que está muy reconocido por el tema del vínculo, digamos, con la lucha indígena y con la identidad indígena, aparece por primera vez en 1970 en una manifestación en Bolivia. O sea que lo que tenemos que entender que son procesos que llevan un tiempo, pero que son procesos claramente militantes y que son procesos que llevan una tarea militante, digamos, en ese espacio, y que es importante tenerlo en cuenta para la construcción política de cualquier organización. Quienes sigan, digamos, negando, quienes sigan, digamos, minimizando o teniendo una actitud, digamos, de prejuicio, digamos, con el tema indígena, van a quedar de costado. Porque obviamente que el tema indígena en este continente tiene una raíz histórica y tiene también una ligazón
a través del continente, porque el llamado Abya Yala, que era todo el mundo indígena de lo que fue el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, tiene esa ligazón que lo ata, digamos, con la misma experiencia hasta los pueblos de México e inclusive a los de Canadá. Y hacia el sur, digamos, hasta Tierra del Fuego. Hay una misma raíz, hay un mismo, digamos, hay una misma causa. Y hay otro tema que me gustaría también tirarlo a la discusión, que es el tema cuando se habla de la autonomía y el planteo de los pueblos indígenas planteando la autonomía, es porque obviamente que los pueblos indígenas deben recobrar no solo su identidad, sus valores y sus formas de organización, sino también que recobrar su autonomía, porque, y ahí viene el planteo del Estado plurinacional de Bolivia, que también es un ejemplo, que es el tema de incorporar la diversidad cultural como un hecho político y un hecho, digamos, jurídico, porque no puede haber, digamos, cultura, no puede haber, digamos, un Estado que no reconozca, digamos, la diversidad de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, muchas veces se aborda el tema de la autonomía como un tema peligroso, porque se habla desde un concepto de nación con fronteras claramente, digamos, establecidas, y no deja lugar a la posibilidad de recrear en el futuro la posibilidad de contar con una América unida mucho más, digamos, rompiendo esas fronteras que son muchas veces son formales, porque de hecho, digamos, los pueblos indígenas se han movido de un lado y del otro de la frontera en todo el tiempo, toda la vida, no tienen, no guardan, digamos, esa cuestión, y sin embargo, no es un peligro, no es un cuestionamiento, digamos, a la identidad, como algunos lo plantean, a la identidad nacional, sino que es un enriquecimiento y la posibilidad de pensar un continente plurinacional, un continente, digamos, diverso, con la incorporación y la práctica, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas como parte esencial, digamos, y la raíz, digamos, de la historia de este continente. Creo que eso, digamos, es parte de la discusión que nos debemos. Muchas veces se trata del tema indígena solamente en la parte cultural, solamente como un aspecto folclórico, solamente como un aspecto hasta, si se quiere, lastimoso, decir, pobres los indígenas lo que le hicieron, sino que es volver a ver al indígena como algo vivo, como algo presente, como algo que existe. Hoy en Argentina, para un caso, hay 36 pueblos indígenas y mucha gente no lo sabe. Y mucha gente ni conoce los nombres de los pueblos indígenas. Entonces, abordar el tema indígena, abordarlo en su complejidad y abordarlo en su realidad, es lo que nos puede hacer tener una mirada más amplia y más integradora, porque la integración no se da forzosamente, sino tiene que haber una integración en términos de iguales. Hasta ahí es la introducción. Si hay alguna opinión, ayer estuve hablando con el compañero Roberto, que me gustaría también que le dé una pincelada, porque es alguien también que sabe de esto, y que bueno, que si hay algunas preguntas, algunas consideraciones, que le hagan ahora, y le damos paso al hermano Martín Maliqueo para que hable
del tema mapuche. Bien. Acá en el chat no tengo por ahora pedido de... A ver. No tengo pedido de nadie para tomar la palabra o hacer alguna pregunta. Tienen la alternativa de la manito. Una de ellas es Lucila, que levantó la manito. La tiene levantada ahí. La manito la tiene en el zócalo a la izquierda. Y también la pueden levantar, si la vemos desde acá en la pantalla, le podemos dar la palabra. Y yo también me anoto porque quería hacer una pequeña pregunta después. Entonces, primero está Lucila, después está Eliana, y después estoy yo para una pregunta. Así que, bueno, Lucila, adelante. Bueno, voy a encender la cámara. No soy tan bonita como Esteban, pero ahí me van a ver. Vamos a ver. Bueno, sí, no, yo con respecto a lo que estaba comentando Moro, bueno, muy interesante para comenzar y gracias por la invitación. Hay algunos aspectos que quisiera ponerlos, digamos, en consideración con respecto a la zona de Centroamérica, sobre todo el país de El Salvador, ¿verdad? Donde vivimos. Estoy de acuerdo completamente con lo de Mariátegui cuando hablaba sobre la tenencia de la tierra y ha sido quizás uno de los principales causantes, ¿verdad? De, digamos, en este caso, en el de El Salvador, de la pérdida del indígena casi en su totalidad. El Salvador se convirtió en un país cafetalero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, la tenencia de la tierra pasó a ser parte de los grandes terratenientes, donde a partir de leyes, ¿verdad? Se les quitaron las tierras comunales, los ejidos, minifundios, latifundios, todo eso. Se les quitó y se les fueron otorgados, ¿verdad? Los terratenientes para que ellos pues cultivaran el café. Y el indígena lo único que le tocó simple y sencillamente es optar por o salir hacia otro lugar, en este caso emigraron a Honduras y luego ahí hubo otro problema serio entre los dos países, y el otro era quedarse trabajando para los terratenientes, cuyos salarios eran casi cero, ¿verdad? Jornadas laborales de 24 horas completas, nada de acceso a nada, ¿verdad? Entonces, eso se dio, más o menos comenzó a hacerse una crisis, ¿verdad? Porque sí, el campesino comenzó muchos campesinos muy, digamos, con bastantes conocimientos, comenzaron a liderar a los grupos y hubo un gran levantamiento de campesinos en 1932. Con este levantamiento campesino hubo una pérdida, una masacre de 132,000 personas en un lapso de 10 días. Todo aquel que vestía con la, digamos, vestimenta tradicional, hablaba el náhuatl, que es el idioma de nosotros, era considerado un enemigo, considerado un comunista, por cierto, así lo habían tachado, entonces todos morían. Entonces se hacían fosas comunes donde, digamos, los militares no fusilaban a 50, 30, 60 personas de una sola vez. Entonces la gente, por temor, tomó la opción de no hablar más el idioma náhuatl, no utilizar la vestimenta tradicional y evitar cualquier, digamos, forma de que los reconocieran como indígenas, ¿verdad? Entonces, eso fue una pérdida grave para El Salvador, es irreversible. Tanto así que para este año, en el 2020, en un censo de población de alrededor de 6 millones, 643,000, por ahí más o menos, de habitantes, solo el 8% es indígena. O sea, prácticamente no es nada. Y bueno, sí, obviamente no podemos tener una fuerza tan grande como existe en Sudamérica. A la par, bueno, de nosotros está Guatemala, que tiene bastante, digamos, indígenas y poblaciones, etnias exageradamente grandes, pero El Salvador prácticamente nos quedamos sin nada. Y ahora, en los últimos años, sí se ha hablado un poco sobre el indigenismo, pero yo creo que es una visión más romántica, como decía Moro, ¿no? Un poco más hacia que nuestros ancestros, nuestros abuelos, que la tierra, que los alimentos, pero nada concreto, nada que diga sobre el rescate realmente a una identidad indígena,
¿verdad? Solo se mira a partir de una cuestión muy de cultura, como que fuera parte de una cultura que ni siquiera lo es, ¿verdad? Entonces, estamos muy complicados en esta región, sobre todo en El Salvador, ¿verdad? Con cuestión al indigenismo, y por ahí es cuando decimos la visión de un continente más unido en cuanto al indigenismo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros, en el caso de El Salvador, que estamos a cero con esto, poder ser parte de esta América con respecto a lo que sería el indígena, ¿verdad? Bueno, esa nada más era mi participación, un poquito histórico, ¿verdad?, sobre mi país. Bueno, con respecto a eso, digamos, yo quiero agregar un par de cositas. Por un lado, el tema de cuando se discute lo del genocidio, o que nos dicen que exageramos, y en realidad, digamos, hay gente de la cual no se puede dudar que eran parte, digamos, de ellos. Por eso recomiendo a los que puedan encontrar este libro que se llama Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Quizá que como nadie relata las atrocidades y las barbaridades que hizo el colonizador y las matanzas, digamos, que llevaban a cabo. Y por eso repito, digamos, que por otro lado, el tema de los términos indigenismo. El tema del indigenismo es una mirada paternalista hacia el indígena. Hay otra corriente que se denomina indianismo, que por ahí rescata la identidad y la lucha desde también por ahí una visión muy idealista, si se quiere. Pero lo indígena, que es realmente, digamos, lo propio, digamos, lo indígena, es mirar que hoy, digamos, ya no se puede volver atrás la historia, pero sí, digamos, se puede construir otra historia a partir de ser parte de esa construcción. Y eso creo que es lo que está en el eje, digamos, de la discusión. El tema de que los indígenas tienen mucho para enseñar, mucho para mostrar y mucho para ver, inclusive en una mirada con respecto al tema de que lo que hoy está también muy cuestionado, que es el tema de la destrucción del ambiente o del medio ambiente, que también es parte, digamos, de esta discusión. Eso quería sumarle. ¿Quién sigue? Eliana, te toca a vos. Bueno, sí, yo te quería preguntar, Morito, cuando mencionaste México, y creo que en 1850, por ahí esa fecha, no sé, ¿te referías a la Revolución Zapatista en México? Estoy hablando de 1994. 1994. 1994. Yo escuché mal, discúlpame. No, escuché mal. La aparición, digamos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de conformación netamente indígena, lo que conocí, digamos, y compartí, digamos, un tiempo con ellos, ellos salen en el momento en que se iba a lanzar el NAFTA, que era el acuerdo, digamos, de Estados Unidos, Canadá y México para el modelo que imponía, digamos, las transnacionales en cuanto a determinar qué es lo que tenían y qué es lo que podían desarrollar, y en los cuales, digamos, el campesinado indígena, porque también, digamos, hay una cuestión de ligarlo a lo indígena, a lo campesino, que también ocurre en Bolivia, que eran básicamente minifundistas de cafetales, veían peligrar, digamos, su única fuente de subsistencia, que era el comercio del café. Y por supuesto, digamos, surgen en Chiapas, que es un lugar en el cual, digamos, llevó un proceso de 10 años organizarse para esa lucha. Sí. Gracias, querido. Bien. Bueno, me muteo. Me toca a mí después a
a Isaías, que levantó la mano hoy. No veo por ahora a nadie más. Che, no, yo la pregunta que quiero hacer, y bien rapidita, ¿cómo piensan, no digo todos los pueblos originarios en conjunto ni nada, pero aquellos que seguramente deben estar pensando, ¿no? Resolver el tema identitario, digamos. Este dato que vos tiraste, Moro, yo lo había leído, ya no recuerdo dónde, cosa que es significativo, ¿no? Porque en la Argentina no se reconoce que hay tantos indígenas o tantos descendientes de ellos. Yo creo que eso no se nota muchas veces porque hay un problema, por un lado, de persecución cultural y también de otro tipo a lo largo de la historia, pero en definitiva hubo alguna penetración al respecto, por lo menos creo entender yo, y lo que lleva a que, bueno, muchos no se identifiquen como tales, cuando en realidad son hasta descendientes, se puede decir que puros o en algún porcentaje importante, ¿no? Por eso se llega a esa cifra del 60%. Un poco nos pasa a nosotros, a los criollos, que muchos se creen que son europeos porque sus abuelos han sido europeos, digamos, ¿no? Hay muchos teóricos, entre ellos justamente Mariátegui, que tiran por tierra todos esos argumentos, ¿no? Y bueno, la pregunta es esa, ¿cómo ven ustedes para contrarrestar ese problema de identidad? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué se está haciendo? Porque es muy probable que estén haciendo algunas cosas al respecto. Bueno, yo para contestarte te digo algo gráfico, práctico, ¿no? Yo me recuerdo 1980, yo comienzo a militar en el movimiento indígena, y éramos contados con la mano los que hablábamos del tema indígena. Más en los centros urbanos, porque también está esto, el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, la feudalidad de los terratenientes, hizo que la gente migrara hacia los centros urbanos y por lo tanto, digamos, estuviera más expuesto a la transculturización y a la pérdida de identidad, porque uno cuando está en el territorio nombra las cosas como uno aprendió. Yo, digamos, nací en un pueblito y se le dice shinki, cuando tiran del pelo, decirme achuchao, o sea, uno habla inclusive el idioma sin siquiera conocerlo, pero en la escuela te hablaban de que los diaguitas que habían existido hace cuántos años, que eran una especie exterminada, o digamos que habían desaparecido como algo por arte de magia. Cuando vos después te enterás en la historia, en lo que escribieron algunos historiadores que se atrevieron a contar la verdad, la guerra que hubo en los valles Calchaquí, en 1600 y pico, digamos, hubo una guerra de 120 años, resistieron los diaguitas, el asentamiento, digamos, de los colonizadores españoles. Entonces, todo eso hace que la pérdida de identidad tiene que ver con la pérdida de la relación con su medio, con su ambiente, con su lugar. Entonces, obviamente que hay un proceso. Yo, digamos, hoy ves organizaciones indígenas, aún en las ciudades. Acá en las ciudades hay organizaciones indígenas. Y mucho más, digamos, cuando uno va al interior de la provincia. Me ha tocado caminar, digamos, lo que es Salta, el Chaco salteño, como se le conoce, tiene más del 85% de población indígena. Hay cuántos pueblos, digamos, en ese lugar, digamos, Salta, digamos, que es por ahí la mitad es andina, semiandina y la mitad es el Chaco. Tiene pueblos, digamos, como los Chorote, los Chulupí, los Pilagá, los Com, los Huichí, y hay pueblos, digamos, indígenas y comunidades inmensas, digamos, dentro del interior de Salta. Pero eso la gente en las ciudades lo desconoce,
¿Por qué? Porque son ignorados por los medios de comunicación, a salvo que haya tantos muertos por desnutrición como hubo, o salvo que haya alguna tragedia que los afecte. No son nombrados, no son nombrados. Por lo tanto, digamos, sí, yo creo que hay un avance enorme del autorreconocimiento. Falta todavía desarrollar la discusión en el plano de lo político. Tuvimos quizás oportunidades malogradas o por ahí, porque también el enemigo actúa, digamos, en la cooptación o en la compra, digamos, de dirigentes que por ahí surgieron naturalmente, y abordan ese proceso. Pero no lo abordan del todo, sino por ahí es un retroceso, pero que se da de nuevo los avances. Nosotros tuvimos la experiencia con el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, que llegó a juntar a comunidades de todo el país. Sin embargo, digamos, por ahí la traición, digamos, de algún dirigente, como en este caso, pues hay un nombre concreto, digamos, Félix Díaz, que muchos deben conocer por lo de la Campe en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, por 7 meses, 10 meses, perdón, 10 meses duró la Campese, y la gente, digamos, los dirigentes y los referentes de las comunidades indígenas, los juntaba el hecho de esa pelea, porque se estaba planteando el tema de la tierra. Y como decía Mariátegui en 1926, cuando escribe los 7 ensayos, decía, la tierra, el indio es el alma de la tierra. No se concibe sin tierra, sin territorio. Por eso la depresión que genera el tema de la pérdida, digamos, de relación con la tierra y con la pérdida de relación con su identidad, lo vuelve de alguna manera, digamos, un ser que no tiene, digamos, fuerza, un ser, ¿cómo se dice?, depresivo. Pero yo creo que hay en todo este tiempo, desde 1980 para adelante, digamos, hay un resurgimiento del tema indígena, y que yo nombré algunos casos, ¿no? El caso de Chiapas, el caso de Ecuador, digamos, el caso de Bolivia, y aquí mismo, digamos, hoy, por ejemplo, nosotros empezamos a constituir una mesa de pueblos indígenas que tiene 9 provincias entre sus participantes. No es poco, pero todavía falta, todavía falta. Bien, Isaías, te toca a vos. Muchas gracias. Gracias, Moro, por tu intervención. Me encanta el tema y gracias por tu conocimiento y esa experiencia que has tenido. Yo quisiera plantear algunas cositas que se han dado desde la historia de manera muy breve. Bueno, nosotros hemos tenido una lucha campesina e indígena, ya lo mencionó Tusila, en 1830 se levantó un indígena aquí en el país y quería tomarse el poder con un grupo de indígenas, bueno, y fue traicionado por un sacerdote y fue abolido. Realmente hubo una masacre. Justamente 100 años después, también lo mencionó Lucy, de indígena del occidente del país, la gran mayas pipiles, ¿verdad? Nosotros tenemos una descendencia maya y la etnia de nosotros era pipil y fue masacrada durante 3 días por campesinos indígenas. A partir de ahí, fue una señal que se dio para más allá. En Guatemala hay 25 etnias de origen maya, xinca, garífuna. Los garífunas son del occidente de África,
y ladinos, ¿verdad? Pero están invisibilizados y a partir de esas señales de las masacres, nuestros indígenas fueron casi totalmente borrados del mapa de El Salvador. Es decir, fueron señales clarísimas que se dieron para Centroamérica. Y hay otro elemento también que quiero ponerlo en el tapete, un bocadillo, como dice nuestro amigo Esteban, es que aquí la historia oficial fue generando, yo creo que la historia oficial de toda América Latina fue generando una serie de paradigmas, entre ellas el criollo, el mestizo y también el sentirse de origen europeo. El sentirse de origen europeo yo lo veo más en Sudamérica, sobre todo en países como Argentina y Chile. El hecho de sentirse criollo, mestizo o ladino también da una actitud a nuestra gente de sentir gente al indígena. Es decir, esos son los paradigmas que se ha ido creando la historia oficial. Más allá realmente que hay algunos antropólogos como Manuel Gami de México que abordó el tema del indigenismo, también Bonfil Batalla, y últimamente hay un compañero argentino, un antropólogo, que habla sobre el tema indígena. Han retomado las tesis de Mariátegui, realmente como plantear el tema de la tierra, de las reformas agrarias con equidad. Entonces, mi pregunta, Moro, va en el sentido de qué hacer con esos paradigmas de racistas, ¿verdad? Totalmente racistas, discriminativos, que tiene muchos sectores de nuestra población de América de creerse superior, ¿no? O sea, me recuerda el tema de los arios, eso, ¿verdad? Es decir, cuando el blanco es blanco, se cree superior realmente a las otras colores de piel, el moreno, el morocho, como le dicen ustedes, o al moreno o al negro, y no digamos al indígena, como que hubiera una tabla axiológica de lo que puede ser, digamos, el tema del racismo. Entonces, el indigenismo, por momentos, es tomado como elemento de turismo, ¿verdad? Entonces, frente a eso, ¿cuáles son algunas salidas que deberíamos de ir tomando realmente aquellos que tenemos algún nivel de conciencia? Aquí dentro de mis venas, realmente yo soy un mestizo, digamos, genes indígenas muy fuertes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu perspectiva, tu introducción a esos paradigmas que son nocivos al plan y al plano, digamos, de nuestros indígenas? Bueno, yo creo que esa ideología y ese concepto, digamos, de raza que estuvo en toda la época de la colonia y aún que no se abandonaron, digamos, en los procesos de las revoluciones independentistas, existe, digamos, porque hay dos cuestiones, digamos. Una, la identidad, y el otro el tema de querer ser parte, digamos, del poder dominante. Entonces nadie se reconoce o nadie se vincula con el perdedor. Entonces, digamos, pasa mucho, digamos, por ahí cuando si estaba Martín, el tema, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la lucha mapuche. Cuando se habla de los mapuches, inmediatamente saltan algunos nacionalistas que dicen, no, pero los mapuches son chilenos, planteando como que la invasión es chilena, digamos, no, ni siquiera es mapuche, es chilena. Entonces, para desacreditar la lucha, digamos, hay una batería sobre el tema de la tergiversación de la historia. Entonces,
para nosotros trabajar en la identidad y trabajar en el autorreconocimiento es trabajar, digamos, desde la verdad histórica, es volver a poner en la mesa, digamos, cuál ha sido el tema de la conformación de las repúblicas, cuál ha sido la conformación, inclusive de las corrientes migratorias en Argentina, por ejemplo, las corrientes migratorias fueron el diseño que imaginaba Sarmiento, porque Sarmiento era un intelectual que tenía, digamos, que bueno, jugó un rol, digamos, dentro de ese proceso, pero que fue, digamos, un claro, digamos, admirador de la colonización en Estados Unidos, de la colonización anglosajona en Estados Unidos. Y entonces, digamos, él decía que había que privilegiar el tema de traer los inmigrantes a este país para poblar este país que tenía que ser, digamos, de raza anglosajona, porque él veía, digamos, en esos pueblos, él, la iniciativa por el comercio, que ya en ese momento Europa, como digamos, Gran Bretaña o Inglaterra, era la cabeza, ¿viste? Del inicio, digamos, de la conformación del modelo capitalista. Entonces, obviamente que eso influye en la conciencia y influye más cuando en las currículas escolares el tema del tratamiento sobre el tema indígena sigue teniendo una mirada colonial, una mirada de desconocimiento y negadora fundamentalmente. Entonces, claro, digamos que para romper eso, se necesita un trabajo de esclarecimiento sobre ese tema. Yo recuerdo, como decía, en los 80 íbamos a dar charlas en las escuelas secundarias y, y era como que le partía la cabeza a los pibes. Inclusive nos teníamos que pelear con el profesor de historia de ese curso, porque el tipo sostenía el tema de las bondades de que había traído España, que era la civilización. Esta civilización que, bueno, ya conocemos cuáles son las consecuencias. Entonces, plantearnos, digamos, desde ese punto de vista, es hacer ese trabajo que tiene que ser desde la base, desde la escuela, en lo educativo, en lo social, conformando otra vez y volviendo a tomar conciencia, digamos, del valor que tiene ser parte de la historia y ser parte de una identidad que tan sojuzgada y tan ninguneada históricamente, ¿no? Bien, yo lo que propongo que pasemos a la segunda parte, son las 20:15, con la intervención del compañero Martín, que Sí. seguramente es uno de los que yo no puedo leer acá, pero bueno, en todo caso, si nos está escuchando, que abra su micrófono para escuchar su intervención. No sé si vos lo ubicás, Moro. Yo como Hola, estoy hola. con el celular chiquito. A ver, ahí escuchamos una voz. Hola, hola. Ahí está, Martín. Hola, hola. Martín. Bueno, Martín. Mari Compuché, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenido a Proyecto Cultural Maíz. Acá estamos entre criollos, aborígenes, y otras hierbas, ¿viste? En la pelea. Sí, la verdad que lo estaba escuchando con atención, cada una de las intervenciones que hubieron y sinceramente tenemos la misma realidad en diferentes países, en diferentes estados y la verdad que como naciones originarias eh, nos une la lucha, nos une la historia, nos une cada,
eh, cada proceso de dominación, de colonización y sometimiento al que quedamos expuestos por parte de los estados, ¿no? A partir de su conformación. Acá podemos hablar, no sé, de la Argentina, de que es un estado creado hace un poco más de 200 años atrás, con una campaña del desierto de hace 140 años atrás, y acá en el sur, acá en Neuquén, puntualmente donde nos encontramos nosotros, y entre otras de las provincias hermanas como Río Negro, Chubut, La Pampa y Buenos Aires, que fueron lugares donde nuestro pueblo, nación mapuche, existió. Podemos hablar de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Eh, una campaña iniciada hace 140 años atrás, y que dio paso a la creación y conformación de las provincias. Acá en este caso Neuquén se constituyó en 1953. Entonces son tiempos recientes para, son tiempos recientes donde no ha habido una reparación histórica hacia nuestras naciones, hacia nuestros pueblos, hacia nuestras culturas, que tenga que ver con preservar las identidades eh, que como cultura tenemos, ¿no? Somos un pueblo, somos pueblos originarios, somos una cultura diferente, y y creo que es eso el paso que le faltan dar a los estados, gobierno, en este caso, acá en Argentina, un país federal con gobiernos provinciales, en un par de provincias, gobiernos feudales, donde hay gobernadores racistas de hace, no sé, más de 30 años en el poder, eh, como son algunas de las provincias de Formosa, por ejemplo, que son gobiernos represores con una visión y una mirada como la que tenía Julio Argentino Roca en 1879, ¿no? Eh, entonces creo que es un gran desafío, parte de nosotros como identidades, como naciones originarias, poder revertir esa situación desde el día a día. O sea, acá no es que va a entrar un gobierno y porque es un gobierno progresista, es un gobierno que dice reconocer las identidades, vaya a velar por nuestros derechos, porque tenemos sobre de que si vienen gobiernos de derecha, de izquierda o socialista, en definitiva, la mirada hacia los pueblos indígenas va a ser exactamente la misma. Creo yo, porque eh, con el transcurrir de estos tiempos hemos visto cómo han sido las estrategias de los partidos políticos para su permanencia en el poder, para ir tras una elección, y después cuando son gobierno le dan la espalda a los pueblos. Creo que la experiencia enseña, y nosotros como pueblo originario tenemos que de algún modo este, seguir luchando en el día a día para que nuestras identidades prevalezcan este, en nuestro territorio. O sea, creo que más allá de las demandas que nosotros a llevar adelante de una visión identitaria, de preservación de nuestra identidad, tenemos que hacer foco en la territorialidad, es ahí donde se plasman nuestros derechos, y que no es un pueblo, sino que un pueblo con un futuro en peligro, porque al no tener territorio, no,
no hay posibilidad de poder desarrollarnos como culturas, como naciones. Entonces creo que es importante poder que estas cuestiones, estos temas de identidad, que puedan estar focalizados en nuestros territorios. Como pueblo mapuche, puedo decir de que somos un estado, un pueblo que estamos en diferente, como es Chile y Argentina, con prácticamente una misma historia, de sometimiento, de colonización, y donde los estados, eh, a través de sus diferentes gobiernos que han transcurrido en el transcurrir de los años, no han podido saldar esta deuda histórica para con nuestro pueblo.